Saludos, soy Shadiversity y este es Honor Guard, un castillo ficticio de mi propio diseño que está basado en los muchos principios de diseño específicos y significativos de los castillos históricos. En este video te compartiré esos elementos. Nada en este castillo fue puesto por accidente, amigos. Yo lo modelé y diseñé desde cero. Todo ha sido diseñado con intención y razón. También, para que lo sepan, hice como una pequeña presentación cinematográfica del castillo, por así decirlo, que ya subí a mi canal. Voy a poner un enlace aquí y simplemente muestra el castillo con todos sus elementos mientras aparece texto en pantalla identificando qué partes son cuáles. Es muy bueno de ver si no lo has visto, así que te animo a que vayas a checarlo. Lo primero que quiero decir sobre Honor Guard es que es como mi tributo a los castillos históricos funcionales y efectivos, y a la belleza y majestuosidad de los castillos de fantasía, porque cuando ves el diseño, en realidad hay dos elementos prominentes en este diseño que no encontrarías en un castillo histórico, aunque eso es un pequeño detalle, porque dependiendo de la época, puedes encontrar elementos similares, aunque realmente no los llamarías elementos clásicos de castillo. Las dos partes que menciono son en realidad las dos torres. Es la torre central aquí con su ventana principal característica y también la torre masiva al costado, el donjon. Históricamente, era muy raro tener torres de un tamaño tan increíble, aunque parece que hay ciertas torres de castillos que se acercaron en tamaño, pero notarás que su diseño en realidad es un poco diferente. El diseño del donjon en Honor Guard es realmente un tributo a la clásica torre gigante de castillo de fantasía. Ahora, eso es lo mismo con la ventana característica en la torre secundaria. Si realmente quitaras esa ventana característica y el donjon, el castillo en sí, la torre principal, en realidad se vuelve muy auténtico históricamente. También creo que, aunque sería difícil, se pudieron construir los tres elementos. La ventana característica y el gran donjon en la época medieval, con uno o dos pequeños ajustes para hacerlo más viable. La otra cosa sobre la torre central que quiero señalarte es que en realidad es bastante poco práctica en su diseño. Hace que la distribución interna del castillo sea un poco extraña porque necesita soporte interno. Así que, si miras las paredes internas, notarás que debajo de la torre central, las paredes en realidad tienen un doble grosor, y eso es porque ahí las paredes necesitan estar un poco escalonadas para poder soportar la torre central, ya que la torre central es un poco más pequeña que las paredes externas de la torre principal que la rodean. En realidad, este es un diseño incómodo, mientras que en un contexto histórico, si alguien quisiera construir algo puramente funcional, esta torre central no habría sido considerada porque es demasiado poco práctica. Pero la cosa es que, aunque sea así, se ve muy bien y crea este tipo de silueta y característica del castillo. Y entonces, dependiendo de la época, si avanzas un poco más en el periodo medieval, sí se vuelve un poco más factible porque el diseño de los castillos empezó a estructurarse tanto en la estética como en la función. Así que, considerando ese elemento, la torre central en realidad no es tan poco histórica como podrías pensar. Pero es muy valioso para mí señalarte lo poco práctico que es, lo cual también explica por qué no ves tantos diseños poco prácticos como este en el periodo medieval. Así probablemente habría lucido la Guardia de Honor si se hubiera construido en la época medieval. Por pura funcionalidad, pero como dije, diseñé este castillo para que fuera un poco menos un tributo a los hermosos castillos clásicos de fantasía. De hecho, quería fusionar un diseño histórico puramente funcional con algunos toques de diseño de castillo de fantasía aquí y allá, pero sin ir demasiado lejos, manteniéndolo muy basado en la practicidad. Algo importante que hay que señalar sobre los castillos históricos es que muchos de ellos estaban encalados, no todos, y por supuesto es un poco una extravagancia, pero si la gente tenía el dinero para hacerlo, bueno, parece que lo hacían. Hay una razón por la que la Torre de Londres también se conoce como la Torre Blanca, porque cuando la ves podrías pensar que en realidad no se ve blanca. Bueno, en la época medieval sí lo era, y por supuesto la Torre Blanca no es el único ejemplo. Por esta razón, de hecho, estuve tentado a encalar Honor Guard también, y lo habría hecho, excepto por el hecho de que este castillo en realidad tiene un poco de historia de fondo.
Soy escritor y actualmente trabajo en las ediciones finales de una novela de fantasía que publicaré pronto. Pero para aprender a escribir, escribí muchos libros antes de ese, y el escenario en el que se basaron la mayoría de mis esfuerzos de escritura fue, por supuesto, la época medieval. Tras escribir 7 u 8 libros, el último me salió medio decente. Aunque todavía querría reescribirlo si alguna vez intentara hacer algo serio con él. Pero el hogar del personaje principal es Guardia de Honor, este castillo de aquí. Esta es una de las razones por las que quería diseñarlo, porque quería diseñar el castillo en el que se basaba mi historia. Por eso, algunas características del castillo se basan en la historia y en los personajes que lo habitan. Y una de esas cosas es que la familia que originalmente construyó el castillo y que vive en él hasta el día de hoy, en realidad es muy caballeresca y tiene una fuerte historia militar. Ellos priorizan la practicidad sobre la apariencia. Los antepasados que lo construyeron y quienes viven ahí no se preocupan por su apariencia exterior y ven blanquear el castillo como una extravagancia sin verdadero valor. Pero así es como se vería Guardia de Honor si tuviera una capa completa de cal en las paredes exteriores. Recuerda, sin embargo, que no todos los castillos tenían esta capa de cal, así que no pienses que si alguna vez diseñas un castillo, tienes que hacerlo también. Considera el contexto y decide por ti mismo. Lo siguiente que quiero señalar es que si has visto el pequeño video especial que hice sobre Guardia de Honor, quizá notes algunas diferencias entre el castillo que presento aquí y la versión de Guardia de Honor que mostré en el especial. Y sí, he hecho un par de mejoras pequeñas, bueno, tal vez no tan pequeñas, incluso podrías considerarlas mejoras significativas aquí y allá. Y vale la pena que te señale estas cosas para que veas el tipo de detalles que deberías intentar considerar al diseñar un castillo. La diferencia más obvia es la adición de muros que conectan las casas de entrada exteriores. Esto fue algo que estuve considerando de vez en cuando durante el diseño y al principio pensé que no eran completamente necesarios, pero después de pensarlo más me di cuenta de que no, las ventajas defensivas son demasiado grandes, así que añadí estos muros. La adición de murallas y almenas que rodean el camino a través de las casas de entrada crea un corredor de la muerte. Cualquiera que corra o intente atravesar las casas de entrada simplemente va a ser destruido de una manera realmente brutal. Este elemento de diseño de tener 2 muros elevados a cada lado de una entrada o camino a través de una casa de entrada siempre me llamó la atención cuando lo noté en castillos históricos, ya que es profundamente efectivo y también mortal para cualquiera que intente asaltar este castillo. Los he descrito como zonas de muerte o corredores mortales. Por mucho tiempo no había un nombre en inglés para esto, pero mis espectadores, que están bien informados, han señalado que sí existe un nombre en alemán para esta característica de diseño. Fueron espectadores quienes lo mencionaron en mi video especial. Algunos espectadores ya lo mencionaron antes, pero es un nombre difícil de recordar. Ahora por fin lo aprendí y lo compartiré contigo para que conozcas este elemento de diseño, una característica importante y genial para agregar si quieres. Ahora tenemos un nombre para referirnos a ello. Se llama Swinger y es un diseño muy impresionante. Algo que me preocupaba de la versión original de Honor Guard era que si el enemigo estaba decidido, podía construir una rampa de tierra para evitar la primera casa de la puerta, lo cual era problemático. No me gustaba. Aún tendrían que pasar la segunda, tercera y cuarta casa de la puerta, pero igual podían rodear la primera. Así que al agregar una fortificación completamente reforzada aquí, realmente hace que intentar asaltar la entrada principal de este castillo sea un suicidio inimaginable. Esto plantea la pregunta de cómo tomar un castillo tan fortificado como Guardia de Honor. Ese es tema para otro video. Quiero hacer ese video, pero no puedo tratarlo por completo aquí. Solo diré que es difícil. Hay técnicas como construir un agar, una rampa gigante de tierra y lodo hasta las murallas, pero requiere un ejército grande. Hay muchos tipos de técnicas que no siempre son efectivas. Depende mucho. Los agares eran más comunes en el mundo antiguo. De todos modos, no eran realmente prominentes en los asedios medievales. Algunas de las otras pequeñas adiciones y mejoras. Notarás que ahora tengo acceso a las almenas superiores de la puerta principal.
Eso fue un descuido de mi parte en la presentación anterior de la Guardia de Honor. He duplicado el tamaño del granero interno, he añadido un enorme trabuco en el patio interior que está listo para usarse si el castillo alguna vez es sitiado y por supuesto tiene ruedas para poder ser reubicado y enfrentar cualquier dirección donde el enemigo pueda tener un trabuco con la intención de amenazar el castillo. El gran problema con eso es la elevación de la Guardia de Honor. Su posición hace que los trabucos sean mucho menos efectivos al atacarlo, y con la elevación adicional, el trabuco dentro de los muros de la Guardia de Honor va a tener mayor alcance que cualquiera que intente atacarlo, y la única manera de superar eso es intentar construir uno enorme. Pero, ya sabes, decidí darme un gusto y darle a la Guardia de Honor básicamente el trabuco más grande que el periodo medieval era capaz de construir. Este trabuco es del tamaño del lobo de guerra, incluso podría ser algo más grande. La mayoría de los trabucos medievales eran la mitad de grandes que este. ¿Ves aquí? Lo que le da a la Guardia de Honor una ventaja muy significativa para destruir el equipo de asedio enemigo que podría usarse en su contra. Agregué una puerta y acceso a las almenas sobre el gran salón. Otro descuido ahí. Este siguiente es interesante. Verás, al estudiar más a fondo el diseño que había hecho, estaba observando el vestíbulo de entrada. Es solo un nombre bonito para una zona de muerte en el castillo, una entrada falsa. En cuanto el enemigo atraviesa la reja exterior y la puerta, se encuentra en una habitación con otra puerta y otra reja detrás de ella. Sobre el vestíbulo de entrada hay una caseta de guardia con pasillos de la muerte encima, desde donde pueden lanzar la muerte a quien quede atrapado al intentar pasar. Puerta secundaria. Pero en el diseño anterior de la Guardia de Honor, el piso estaba hecho de madera, y yo pensaba, ¿sabes? Si el enemigo realmente estaba preocupado o decidido, podrían tener acceso y simplemente atravesar el piso, y eso significa que llegarían a los aposentos de los sirvientes, y desde los aposentos de los sirvientes podrían acceder a otras partes del castillo. Eso es un problema. Así que para solucionarlo, de hecho, eliminé los aposentos de los sirvientes que estaban directamente debajo, abriendo la sala de guardia que estaba debajo de esos aposentos de los sirvientes, y luego agregué un techo abovedado, lo que me permitió poner un piso de piedra en la entrada, y eso significa que nadie va a atravesar ese piso con hachas. Hice esto también con el techo sobre la tesorería. Si buscas proteger la tesorería, evita un techo de madera que pueda romperse fácilmente con un hacha. Así que techo abovedado, techo de piedra completamente encerrado, nadie va a poder entrar a la tesorería con facilidad. Y solo quiero señalar que la tesorería que ves aquí en Honor Guard es una representación muy elegante de una medieval tesorería. Puedo imaginarme al propio rey teniendo, ya sabes, un par de cofres decentes llenos de monedas o la moneda que usen en el reino, pero la mayor parte de la riqueza de los reyes y los señores en la época medieval en realidad estaba en sus propios recursos. ¿Cuántos animales tenían? Ovejas, ganados, su tierra siendo la más importante. También cualquier cantidad de recursos, ya sea en especias, bienes, comercio, reservas de alimentos. Probablemente modificaré el tesoro de la Guardia de Honor para hacerlo más realista. Porque para la familia que vive ahí, en ese entorno, como mucho, probablemente solo tendrían un cofre tal vez medio lleno de oro la mitad del tiempo, y se sentirían bastante ricos si ese cofre alguna vez llegara a llenarse. La familia concentraría su riqueza en bienes y ganado que crían y cultivan en sus tierras. Las provisiones que guardé en los almacenes de Guardia de Honor bastan para considerarme ridículamente rico. Fácilmente valen por sí solas varios cofres de oro, pero el valor está en los bienes que se almacenan y protegen. Es un poco difícil poner los castillos en categorías. Este es como un estudio continuo que estoy haciendo para tratar de hacer una lista más completa de categorías de castillos. Aún no está completa, así que no está terminada y no puedo hacer un video al respecto, pero de las categorías que he aprendido hasta ahora, Guardia de Honor cae en una de ellas. Y es la de un castillo concéntrico, que es cuando un castillo tiene una muralla exterior adicional que está muy cerca de la muralla secundaria justo detrás de ella. Significa que ambas murallas pueden ser utilizadas en la defensa contra cualquiera que intente atacar los castillos. Incluso los soldados en la muralla secundaria pueden disparar a quienes atacan la primera muralla. Es un diseño de castillo muy efectivo. De hecho, algunas personas incluso afirman que es el diseño de castillo más efectivo. Y lo que notarás sobre las dos líneas de defensa es que las almenas de los muros exteriores no tienen esas cosas maravillosas que conocemos y amamos.
La razón es que en realidad no son necesarias. Ningún enemigo puede acercarse tanto al primer muro como para agacharse debajo de la línea de fuego de quienes lo defienden. Por lo tanto, en realidad no hay necesidad de almenas cuando no se requieren. No tienes que ponerlas porque son más extravagantes y difíciles de construir. Pero si alguien rompe esa primera línea de defensa y entra al patio exterior, entonces sí pueden acercarse mucho al muro secundario, tanto que pueden ponerse debajo de la línea de fuego de los defensores. Así que en esas situaciones, Sí, tú. claro que necesitas almenas. Aunque en muchos castillos históricos serían útiles y no las tienen, no es obligatorio agregarlas. Solo son útiles cuando realmente sirven en su posición. Tiene sentido. La muralla más externa sirve como muro de contención para el nivel del suelo detrás de ella. Esto significa que las murallas realmente no pueden ser derribadas, porque si esas murallas exteriores son derribadas, bueno, hay tierra y piedra justo detrás, lo cual es una barrera tan grande como la propia muralla. El camino que cualquiera tiene que seguir para acceder al patio central tiene esquinas y giros muy pronunciados. Esto es ventajoso para evitar que alguien intente traer arietes. Todas las casas de la puerta están equipadas con múltiples rastrillos para atrapar a cualquier enemigo que logre atravesar el primer rastrillo y luego lanzarles la muerte desde arriba a través de las troneras en el interior. Las casas de la puerta, el swinger y los muros internos están todos segmentados entre sí, lo que significa que si una sección del muro es tomada por un enemigo, no tienen acceso a todas las demás partes de los muros, ya que en realidad están bloqueados por las torres en cada punto o cruce importante. Los muros que tienen almenas orientadas hacia el interior están a una elevación más baja que los muros detrás de ellos, lo que significa que si el enemigo llega a tomar algún muro que tenga almenas internas, en realidad no pueden ser utilizadas en la defensa del enemigo que los haya tomado, porque la elevación más alta en la que estarían los defensores significa que pueden disparar por encima de esas almenas orientadas hacia el interior. Las almenas están hechas para usarse a mayor altura que cualquier persona contra la que las uses. Pierden su valor defensivo si están a una elevación más baja que las personas que te atacan. Notarás que las murallas del patio interno no tienen almenas orientadas hacia el interior, lo que significa que si alguna sección de estas murallas es tomada, no hay barreras para protegerlos de personas que contraataquen desde otras secciones de murallas, torres o incluso desde la cima de la torre principal, y a menos que puedan tomar una sección de la muralla que tenga una escalera que baje al patio, realmente no pueden bajarse de ahí, a menos que traigan sus propias escaleras. Por eso hay un poco de mampostería que sobresale detrás de cada torre en la muralla interna, y las puertas que llevan a la torre, por supuesto, pueden ser atrancadas desde dentro, porque así es como se camina de una sección de la muralla a otra a través de las propias torres. El castillo incluye la mayoría de las características que uno desearía, al menos las que pensé. Hay un gran establo con pesebres individuales para caballos. Arriba hay un comedor para soldados que también sirve como posada para visitantes sin rango suficiente para una habitación en el castillo. El comedor de los soldados cuenta con cocinas, baños y todas las comodidades necesarias. Hay un cuartel para soldados, una herrería completamente equipada, refugios para almacenar suministros y leña para el invierno, y un corral con refugio para los animales también. No hay un jardín adjunto al castillo y eso es resultado de la naturaleza de la familia que vive en él. En primer lugar, los tamaños estándar de la mayoría de los patios de los castillos no eran lo suficientemente grandes como para cultivar cosechas en un volumen significativo que pudiera sostenerlos. Las tierras de cultivo usualmente se cultivaban fuera del castillo y, si había jardines dentro de las murallas, eran para el disfrute y uso de la familia que vivía allí, no necesariamente para cultivar alimentos, y si se cultivaba algo, serían hierbas y un par de árboles frutales. Uno de los comentarios que surgieron en mi video sobre la Guardia de Honor fue el hecho de que los graneros estaban ubicados hacia la parte central del patio, y muchas personas pensaron que sería más seguro si los graneros estuvieran justo junto a la muralla secundaria para darles protección contra los bombardeos. Ese es un principio muy cierto y válido, y no hay nada de malo en hacerlo así.
Elegí no hacerlo porque quería que los graneros fueran lo suficientemente grandes, lo que implicaba tener altura, y como estos graneros en particular son tan altos, colocarlos junto a la muralla exterior significaría que los picos de sus techos sobresaldrían una parte considerable por encima de la muralla, lo que significa que la muralla en realidad no les proporcionaría una cobertura total a estos graneros. De hecho, al tener los graneros ubicados más al centro, desde el punto de vista de cualquiera que intente asaltar el castillo, ahora ni siquiera pueden ver el granero desde su posición. Esto, por supuesto, haría mucho más difícil para ellos localizar y tratar de bombardear los graneros que están ubicados en la sección interna del patio interior. Pero claro, debido a la elevación de la posición de la Guardia de Honor, ninguna máquina de asedio atacante podría realmente lanzar proyectiles y bombardear el patio interior sin estar al alcance del trabuco de los defensores, y aunque los defensores no tuvieran un trabuco, por la elevación sería muy difícil realizar un asalto con trabuco a una guardia que no estuviera al alcance del fuego de flechas de los defensores. El granero dentro del patio interior en realidad está ahí para servir a los soldados y guardar sus provisiones. Los suministros y reservas de comida del condado gobernado por la Guardia de Honor y la familia del castillo se almacenan en los almacenes internos del castillo. El patio de justas está ubicado dentro de los muros internos del patio para la comodidad de la familia. Se espera que todos los hijos sean caballeros bien entrenados, listos para servir al rey cuando lo necesite, y tienen una historia honorable de servicio valiente establecida por sus antepasados. Tener un patio de justas totalmente equipado afuera de su puerta es muy conveniente para su entrenamiento diario. La explanada de los guardias de honor en realidad es una parte comunal de mucho tráfico del pueblo que la rodea. De hecho, la cantina de los soldados es considerada la mejor taberna de la región. Una gran ventaja de tener varias casas de guardia y un diseño y defensa segmentados es que si algún enemigo logra colarse dentro del castillo, tendría que levantar 8 rastrillos y bajar 3 puentes levadizos para dejar entrar al enemigo. Estas acciones no son silenciosas. Levantar un rastrillo y bajar un puente haría suficiente ruido para alertar a la guarnición de guardia y despertar a los soldados dormidos en los barracones. Eso fue solo levantar un rastrillo y bajar un puente levadizo, sin contar los otros que deberían abrirse para dejar entrar a cualquier enemigo. De hecho, este diseño es tan efectivo que puedes abrir una casa de la puerta, y mientras la persona que entra al castillo se dirige a la segunda casa de la puerta, la primera puede cerrarse mientras se abre la segunda, lo que significa que nunca hay un punto en el que haya un camino abierto hacia el interior del castillo. Puedes tener varias puertas completamente cerradas en cada sección por la que alguien entra al castillo hasta llegar a la torre principal. Así que incluso intentar tomar el castillo mientras sus puertas están abiertas se vuelve imposible con este tipo de diseño. Era común que hubiera una capilla separada de la torre principal, pero dentro del patio del castillo. Notarás que no hay una capilla externa en el patio de Honor Guard porque está dentro del castillo. Ahora veamos los principios que consideré al diseñar la torre principal. Esta sección no será un discurso sobre los elementos estándar que deberías incluir en el diseño de tu castillo. Voy a hacer un video dedicado exclusivamente a ese tema. Compartiré los elementos de diseño que tomé en cuenta para crear este torreón y su distribución interna. Iniciaremos desde arriba y bajaremos. Estoy muy satisfecho con el diseño del torreón. Simplemente tiene ese aire clásico de fantasía y este hermoso balcón que ofrecería una vista magnífica. Ahora, en cuanto a la función, la Guardia de Honor en realidad fue construida como un puesto de avanzada defensivo y una especie de torre de vigilancia para una nueva amenaza que surge dentro del reino, en el contexto de su historia y trasfondo. Es solo que el nuevo señor designado, que en realidad antes fue un soldado que luchó en un levantamiento civil. Creo que no entraré en detalles, pero encontró una gran ruina en esta tierra apartada y deshabitada que proporcionó toda la piedra para construir este castillo. Eso bajó mucho los costos, pero una característica importante del castillo es su torre de vigilancia. Necesitaba un campo de visión muy amplio y esa es la verdadera razón de tener este torreón. Hay ventanas orientadas en todas las direcciones, y el lugar de donde puede venir la amenaza está señalado directamente hacia donde está orientado el balcón.
El diseño fue bastante complicado, porque quería que fuera lo más factible o posible de construir en la vida real, y me preocupaba la enorme cantidad de peso que recaería sobre las ménsulas que están soportando esta extensión. Si yo construyera este castillo solo por funcionalidad, no habría extendido el piso más alto, porque el único propósito de esto es estético, porque se ve muy bien. No hay necesidad funcional de tener matacanes o una pared soportada por ménsulas a esta altura y elevación, pero realmente quería ese aspecto y eso crea un par de problemas. El techo enorme que se apoya sobre esto está sobre esta pared de piedra y luego sobre ménsulas. El peso del techo en realidad intentará empujar la pared exterior que está sobre estas ménsulas aún más hacia afuera. Así que la forma en que soluciono esto, y creo que debería funcionar, es agregando contrafuertes internos que servirían como una especie de abrazaderas y pesos para jalar la pared hacia adentro y, con suerte, hacerla más estable. Para eso son estas secciones dentro del piso más alto del torreón. En realidad están ahí para la estabilidad arquitectónica. El peso de estos contrafuertes está situado directamente sobre la pared principal de piedra que los sostiene debajo. Verán, hay muchas cosas que considerar al diseñar un castillo, y realmente tengo que decir que estos puntos más finos del diseño arquitectónico me habrían pasado completamente desapercibidos si no trabajara en una empresa de construcción y no hubiera aprendido algunos principios importantes sobre estabilidad estructural y diseño de casas, hogares y edificios. Una de las cosas de las que me siento algo orgulloso sobre el aspecto exterior y la estética del dungeon es que las ventanas exteriores están realmente en línea diagonal unas de otras. Podrías pensar que eso es obvio porque es simplemente la línea de las escaleras internas que giran alrededor. Pero no, si las escaleras internas realmente estuvieran tan cerca como lo están estas ventanas, no habría descansillos ni espacio entre un tramo de escaleras y otro entre los pisos. Al subir un tramo de escaleras, se requiere un espacio plano para la puerta de la habitación antes de continuar subiendo. Esto significa que las ventanas que siguen la escalera interna en realidad están demasiado separadas entre sí, pero al prestar atención al tamaño de los descansillos entre cada tramo de escaleras, en realidad hice un patrón repetitivo que nos da este aspecto exterior. La forma en que hago eso es poniendo una segunda ventana en el lado opuesto de la ventana que está situada donde está el descansillo en cada piso, y cuando hablo del descansillo me refiero al descansillo fuera de la habitación de cada piso de la torre, así que en realidad es una ventana secundaria en el lado opuesto la que coloca la ventana en el exterior en esta línea diagonal. Me encanta el aspecto de una ventana principal enorme. Creo que es uno de los elementos más bonitos de los castillos clásicos de fantasía de Disney, y si te fijas en los castillos de Disney, notarás esta gran y hermosa ventana central. Claro, yo también lo quería, pero había un problema. Cuando haces una ventana tan grande, generalmente no puede cruzar entre pisos. Si tienes una ventana muy alta, necesitas un techo muy alto encima y entonces solo tienes una habitación enorme por dentro. Pero resolví esto segmentando la ventana en 3 partes. Todavía parece una ventana grande y alargada, pero los 3 segmentos de la ventana en realidad son los 3 pisos internos de la parte superior de esta torre central. Así que cada habitación interna de esta sección superior en realidad tiene una parte de esa enorme ventana principal como su ventana principal, y por supuesto, estas habitaciones tienen el tamaño adecuado. Así que en lugar de obligarme a tener una sola habitación interna enorme por la ventana principal, obtengo 3 habitaciones de tamaño adecuado como resultado. Este efecto de que la ventana esté segmentada en 3 secciones pero aún parezca una sola ventana principal grande, este elemento de diseño es algo de lo que estoy particularmente orgulloso. Y por supuesto, 2 de las habitaciones también tienen sus propias chimeneas dedicadas, lo que hace que las habitaciones sean muy funcionales y habitables, y por Dios, la vista gloriosa que tendrías desde ellas. Eso sería maravilloso. Esta habitación grande, justo al lado del salón de baile, en realidad es como la sala de estar, así que mientras la gente baila y se divierte en el salón de baile, se colocarán mesas y sillas en esta sección, ya sea para cenar, conversar o lo que quieran. Varias personas me preguntaron por qué el salón de baile estaba en el nivel superior. Después de ver mi video especial de la Guardia de Honor, hay una razón muy importante: estabilidad arquitectónica. La habitación es simplemente demasiado grande para que un solo piso abarque todo su tamaño y longitud, especialmente si ese piso necesita soportar personas, muebles y divisiones de paredes para crear habitaciones separadas.
Aquí hay algunos principios importantes de la ingeniería que considerar, porque si una viga abarca una distancia demasiado grande, empezará a combarse, a menos que, por supuesto, haya un pilar de soporte debajo sosteniéndola, pero entonces tendrías pilares de soporte justo en medio de tu salón de baile, y para un salón de baile lo que quieres es que sea completamente amplio y abierto. De hecho, la parte cuadrada de la torre es tan grande que en realidad he añadido una gran pared interna de piedra que atraviesa justo el centro, y esa pared central de piedra es el soporte principal para el piso de madera realmente amplio y abierto del salón de baile. Así que la pared central de piedra es realmente bastante importante y partiría el salón de baile a la mitad si lo pusiera al mismo nivel que el gran salón. Podría haberlo puesto donde actualmente está el gran salón, pero eso significaría que tendría que reubicar el gran salón, tal vez donde está la capilla, y no sería tan grande como yo quisiera. Jugué con la idea de poner un enorme arco en medio de esta pared central de piedra para abrir el gran salón si estuviera en un nivel más bajo, pero habría demasiado peso sobre ese arco y siento que no sería completamente estable. Esto significaba que la mejor ubicación para el salón de baile es en realidad en el nivel más alto de la parte cuadrada de la llave principal y luego, encima del propio salón de baile, solo necesita un techo que sea capaz de soportar su propio peso. No personas adicionales, ni paredes adicionales, ni muebles, ni nada por el estilo. Solo un techo que pueda soportar su propio peso. Y absolutamente, en la época medieval podían hacer techos de ese tamaño. Eso no es un problema. Y lo genial es que con vigas expuestas terminan viéndose muy bien. Y así es como se ve el techo del salón de baile desde adentro. Así que sí, el salón de baile está en el piso más alto de la parte cuadrada principal de la torre por pura necesidad. Pero la gran ventaja de eso es que estas hermosas y grandes ventanas principales tienen una vista increíble de los alrededores del campo. El acceso público al salón de baile superior cuando se llevan a cabo eventos es a través de la escalera principal, que se encuentra justo aquí. Aunque hay acceso a la escalera desde las habitaciones principales, esas puertas suelen estar cerradas, así que cuando se permite el acceso al salón de baile, la gente no puede entrar a las áreas privadas del castillo. Cuando mostré mi castillo, muchos suscriptores me preguntaron, ¿dónde están los baños? No los olvidé. De hecho, hay 5 baños en el castillo, todos ubicados en esta sección de la pared. Están situados uno encima del otro y se llaman garderobas. Hay una en las secciones públicas para que la usen las personas que visitan el castillo y hay garderobas en las secciones privadas habitables, tanto donde están los dormitorios como las salas de estar, incluso hasta el propio salón de baile. Las garderobas están posicionadas de tal manera que los excrementos que caen de ellas van a dar a la misma abertura principal dentro del muro del castillo que conduce al pozo negro que está debajo. Como puedes ver, he considerado todo lo posible en este diseño y sobre todos los baños, esta abertura dentro del muro del castillo llega hasta el techo y sirve como el drenaje principal para la segunda mitad del techo superior cuando llueve. Esto significa que cuando hay un aguacero, el agua baja por esta sección, limpiándola hasta el pozo negro, y desde el pozo negro hay un desagüe que baja en ángulo para que todo fluya por gravedad, pasando por toda la cripta, fuera del castillo, por el acantilado, para ser desechado y fuera de la vista y de la mente. Así que el pozo negro en realidad tiene un mecanismo de descarga incorporado. Cada vez que hay un aguacero fuerte, pero claro, si no llueve después de un tiempo, le toca a algún sirviente desafortunado tomar unas palas largas de madera para empujar la caca por el desagüe y sacarla del castillo. En este piso están las habitaciones principales de la familia, cada una con su propia chimenea. Pero no quiere decir que estas sean las únicas habitaciones. También tienes las habitaciones más altas en la torre central, que también tienen sus propias chimeneas, así que son muy cómodas y habitables, y las vistas desde ahí son simplemente espectaculares. Y luego, por supuesto, tienes todas las habitaciones adicionales en el torreón hasta la parte más alta. El acceso a las habitaciones superiores del torreón es en realidad a través de este nivel, y esto es porque esas habitaciones en el torreón, excepto la que está en la parte más alta, se consideran habitaciones privadas. Las habitaciones del torreón que están debajo de este nivel están completamente aisladas y no hay una escalera desde esta sección que lleve a las habitaciones inferiores del torreón. Es como si el torreón estuviera partido a la mitad. El acceso a las habitaciones inferiores es desde
desde una sección diferente, el acceso a las habitaciones superiores es desde este piso, y hay una razón muy específica para eso que explicaré un poco más adelante. Si el piso anterior es donde están los dormitorios, este piso es donde están las salas de estar, de hecho, el solar principal. Ahora, solar, no sé si se pronuncia solar o de otra manera, en el contexto medieval de un castillo, es básicamente la sala de estar del castillo. Aquí es donde la familia pasa el rato y pasa la mayor parte de su tiempo relajado si quieren estar dentro. Justo al lado del solar está el comedor privado principal para las familias que viven en el castillo, y junto al comedor hay otra habitación ubicada en la torre del torreón, y solo se puede acceder a esta habitación a través del comedor porque es otra sala de estar y relajación dentro del castillo. Hay otra habitación muy importante en este nivel, pero en realidad está separada de las áreas de estar. Y esa es la sala de guardia. Y fíjate que no hay ninguna puerta desde las áreas de estar hacia la sala de guardia. De hecho, solo puedes acceder a esta sala de guardia desde las almenas que están encima o desde la sala de guardia secundaria que está mucho más abajo. Y puedes acceder a la sala de guardia secundaria a través de estas escaleras delanteras que suben y bajan por las torres frontales del castillo. Esta sala de guardia está ubicada directamente encima de la sala de entrada de la que hablé antes y tiene troneras que dan directamente hacia abajo, donde pueden lanzar la muerte sobre cualquiera que quede atrapado debajo. También es donde se encuentran los cabrestantes para el puente levadizo principal y las dos rastrillos que cierran el vestíbulo de entrada que está debajo. Y debajo de ese nivel está la sección principal pública del castillo. Aquí es donde se encuentra el gran salón y donde se lleva a cabo la corte dentro del castillo. Así que cuando se celebra la corte, aquí es donde tendrán lugar los procedimientos judiciales y los ciudadanos que viven alrededor del castillo pueden acercarse al señor con cualquier problema que necesiten presentarle. Para llegar al gran salón necesitas pasar por el vestíbulo de entrada, que mencioné que en realidad es una característica defensiva del castillo, y luego pasas por lo que es como un vestíbulo de transición dentro del castillo. Desde este gran salón puedes acceder a las escaleras principales que llevan a otras partes del castillo. También puede usarse como un salón de banquetes adicional cuando las otras partes del castillo se llenan demasiado. Es desde este salón donde puedes acceder a la capilla del castillo y luego necesitas pasar por otro salón para llegar al gran salón. Este salón entre el salón de tránsito y el gran salón es como una sala de espera para quienes desean acercarse al Señor. También suele usarse como una sección adicional para los banquetes más grandes que se celebran. Por supuesto, la mesa del Señor estará ubicada dentro del gran salón, pero también puedes ver una chimenea enorme ahí, porque este salón también es un salón especial que forma parte de esta sección pública más grande. Verás que hay otra sala circular de Torreón sin ninguna escalera que conduzca hacia ella o desde ella. Se accede a esta habitación desde la escalera principal pública y es una sencilla habitación de invitados. Si cortamos la mitad de este piso, se revela el acceso que uno puede tener al torreón desde las murallas exteriores. Notarás que no hay una escalera que suba desde esta habitación, solo lleva hacia abajo. Así que todas las habitaciones del torreón por encima de esta sección no se pueden acceder desde este punto de entrada. Esta habitación baja del torreón es más parte de las murallas exteriores que de la torre principal. Hay una puerta que lleva desde esta habitación a la escalera realmente grande que has estado viendo en cada sección del castillo mientras hemos ido bajando. No se puede acceder a esta escalera desde el interior de la torre principal. Esta escalera está aquí para proporcionar acceso a las almenas superiores de la torre desde la muralla central principal de abajo. Conduce a las almenas detrás de la torre principal y no hay acceso al interior de la torre desde estas almenas. También hay una escalera secundaria que lleva al techo de la torre, así como a las almenas del techo sobre el salón principal y a las murallas del otro lado. Conecta las almenas de la torre con las de las murallas y todas estas puertas pueden atrancarse si se toma una sección de la muralla. Debajo del piso más público está el piso de los sirvientes, donde se encuentran las cocinas principales, también el comedor de los sirvientes y los dormitorios para aquellos sirvientes que duermen dentro del castillo. Notarás que la entrada de los sirvientes no tiene cabrestante ni rastrillo, pero sí tiene un puente levadizo o contrapesado. No había manera de instalar un rastrillo porque encima había ventanas decorativas y el gran salón, y no había espacio para levantar el rastrillo, y podrías pensar que esto en realidad es una debilidad.
Bueno, para solucionar eso, hay una habitación por la que necesitas pasar para acceder a la cocina principal, y esta habitación tiene una característica muy desagradable y defendible, un piso falso. Está hecho de manera que si algún enemigo logra entrar por la entrada de los sirvientes al castillo, el piso debajo de ellos se abrirá, haciendo que caigan a su muerte. Y una vez que se abre, no hay manera de pasar por esa sección hacia el castillo principal. Sería difícil que sobrevivieran a la caída, al menos tendrían huesos rotos. Y por supuesto, hay una puerta con barrotes que da acceso a este foso inferior solo para limpiar los cadáveres una vez que la batalla ha terminado. De nuevo, no hay acceso a esta sala inferior del torreón desde los aposentos de los sirvientes adyacentes a esta escalera dentro de la parte baja del torreón que conduce hacia la armería y la sala de guardia inferior que vemos aquí. Y notarás que hay acceso a esa escalera de los soldados que lleva a las almenas superiores del torreón justo aquí en la armería. Está ahí para que los soldados que custodian las murallas puedan acceder también a la armería interna del torreón. Cada una de estas puertas también puede asegurarse. De hecho, la puerta que va desde la escalera del torreón hacia la armería está desplazada para evitar que la gente pueda usar arietes para derribarla. Si lograran tomar esa sección de la muralla del castillo y luego derribar la puerta para entrar a la habitación inferior del torreón, entonces tendrían muchas dificultades para acceder a la armería. Esta habitación central es muy oscura porque no tiene ventanas que den luz. Es una habitación de paso para bloquear el acceso a la armería y a las salas de guardia adyacentes si alguien intenta llegar a ellas por la escalera pública que está justo a un lado. Esta sala de guardia inferior tiene dos ventanas que la hacen más funcional y un techo abovedado que soporta un piso de piedra arriba. Y no estoy seguro si has podido notar lo que he hecho aquí. Todas las secciones que te he mostrado hasta este punto en realidad muestran una división interna dentro del diseño del castillo. Las almenas de la torre del homenaje, las salas de guardia y la armería están todas separadas de las áreas habitables internas del castillo. Esto significa que si algún enemigo lograba tomar la parte de la muralla del castillo que conducía a la torre del homenaje, no habría acceso desde esas secciones a las áreas de la torre donde viven el señor y su familia. Y tienen que luchar sección por sección solo para poder acceder a las otras salas de guardia donde, adivina qué, habrá soldados y guardias esperándolos. Y me equivoqué, sí hay un punto de acceso a las áreas habitables del castillo, y es a través de esa escalera principal justo aquí, pero primero tienes que atravesar varias puertas para siquiera llegar ahí. Además, esta escalera pública está principalmente para subir al salón de baile principal, y la mayoría de las puertas que llevan a esta escalera desde los aposentos suelen estar cerradas y bloqueadas también. Hay otra sección en este nivel que está completamente separada de las partes militares que acabamos de cubrir, y estos son los almacenes principales del castillo. Debajo de ese nivel que acabamos de cubrir está la cripta principal. La cripta en realidad está dividida en 3 secciones. Cada sección solo se puede acceder por su propia escalera dedicada y no hay ninguna puerta en este nivel que conduzca de una sección a otra. Para ir a otra sección, sube por la escalera a los pisos superiores y accede a la otra parte. Bajando por la escalera principal encontrarás la mazmorra principal, y puse el punto de acceso en la escalera principal porque cuando sentencias a un prisionero a ir a la mazmorra, no quieres llevarlo por ninguna de las habitaciones privadas o de los sirvientes ni nada por el estilo. Por eso es la escalera pública. Si subes por esa escalera verás el salón de baile y si bajas encontrarás la mazmorra. La mazmorra tiene celdas individuales para encerrar a las personas y la habitación contigua tiene una característica muy oscura y desagradable que se llama las oubliettes. Oubliettes es una palabra francesa, creo, y significa un lugar para ser olvidado. Básicamente es un hoyo muy profundo, que no tiene ventanas, no entra luz, simplemente arrojas a las personas ahí y las encierras. Y vaya, qué lugar tan horrible para ser sentenciado. Muchas veces las oubliettes solo tenían un acceso muy pequeño, pero para evitar complicaciones, simplemente lo hice un hoyo muy profundo en el que puedes arrojar a la gente y solo podrán salir de ahí si les bajas una escalera. Esta parte de la cripta lleva a la cisterna principal del castillo, donde almacenan el agua y los sirvientes pasan regularmente para sacarla según sea necesario. La cisterna principal se alimenta desde el techo superior del castillo.
El agua de escorrentía cuando llueve alimenta los desagües que llevan hasta aquí, y por supuesto, si la cisterna se llena demasiado, hay orificios en la parte superior para que el agua se drene hacia el patio secundario. Oh, en realidad me equivoqué al hablar. La cripta está dividida en 4 secciones, no en 3. La tercera sección es la parte apestosa del castillo. Es donde tienes acceso al pozo negro principal y también al pozo de la muerte desde la entrada de los sirvientes para limpiar los cuerpos de los que desafortunadamente mueren ahí. Y, por supuesto, la última sección de la cripta es la tesorería, que tiene su propia escalera de acceso y su propia puerta con cerradura. Dios mío, Este fue un video enorme, y si se quedaron conmigo durante todo el tiempo, los felicito. Bien hecho. Pero, por supuesto, espero que lo hayan hecho porque lo disfrutaron y porque había mucho que cubrir. Cuando dije que todo sobre este castillo se hizo intencionalmente, realmente lo decía en serio, y cubrirlo todo con el detalle que merece requiere tiempo. Pero siento que valió la pena y espero que se hayan inspirado o aprendido una que otra cosa en el proceso. Muchas gracias por ver el video. Realmente lo aprecio y espero que lo hayan disfrutado. Yo sin duda lo he disfrutado y la verdad tengo que decir que estoy muy orgulloso de este diseño. Estoy muy contento con cómo resultó. Eso ha sido Honor Guard. De nuevo, gracias por ver y nos vemos la próxima vez. Hasta entonces, adiós.